Estamos en vivo. Buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto tenerlos otra vez en este su espacio que es el Facebook de El Consulado de México en Detroit. El día de hoy vamos a tener una conversación con Nancy Arredondo, que ya es aliada del consulado para la ventanilla de asesoría financiera desde hace mucho tiempo. Es nuestra experta en temas de impuestos y temas financieros. Hoy vamos a estar platicando con ella sobre los impuestos, ¿cómo funciona pagar impuestos en Estados Unidos para las personas que acaban de llegar? Sabemos que aquí en Michigan, en Detroit, en el norte de Ohio, pero a lo mejor también nos están viendo otros consulados, hay muchas personas que van llegando. Esto es muy fluido. Y una de las cosas que más nos interpela a la hora de llegar es no saber cómo funciona lo del pago de impuestos. Entonces, en este tema y en aras de poder aprender a cuidar nuestro patrimonio y establecer un sistema financiero funcional cuando llegamos, cuando emigramos. Vamos a tener esta conversación. Nancy, bienvenida. Muchas gracias, Sofía. Es un gusto para mí y un honor siempre estar como parte de las aliadas del consulado y un honor también poder brindar información confiable, certera, actualizada a nuestra comunidad mexicana en Estados Unidos. Como ya dijiste, en Michigan, pero en el norte de Ohio y bueno, yo sé que también tenemos audiencia en otras partes del país. Entonces, bueno, para mí es un honor presentarles el gran tema esperado, los impuestos en Estados Unidos. Y esto lo pusimos para nuevos residentes, pero en realidad te voy a decir que hay personas que no son tan nuevos residentes y tenemos este tipo de dudas. Me he encontrado clientes o personas de la comunidad mexicana que muchas veces llevan años y años en Estados Unidos y las dudas más esenciales todavía las tenemos. ¿Por qué? Porque tal vez no existe esa persona de confianza, ese contador de confianza que podamos preguntarle, o tal vez no hemos caído en las circunstancias precisas para preguntar. Pero bueno, aquí les vamos a dar esta información y sin más preámbulo, vamos a iniciar. Ahora, mi primer disclaimer, la presentación está en inglés y sé que toda la plática va a ser en español, sin embargo, ciertos términos se manejan en inglés y es importante que nosotros estemos familiarizados con los temas en inglés, porque si llegamos a la vida y al trabajo de Estados Unidos, pues van a estar los términos en inglés y es lo que pretendemos hoy, que ustedes se familiaricen con estos temas. Entonces, bueno. Vamos a ver. Primero, esta es la agenda. Esta es la agenda. Primero, who is liable for the U.S. income tax? ¿Quién tiene que pagar impuestos en Estados Unidos? ¿Qué se considera residente y no residente para efectos fiscales? Que es diferente que para efectos migratorios, que para efectos legales. ¿Cuáles son las declaraciones que se presentan? ¿Cuál es tu filing status? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son los ingresos y las deducciones que puedes meter en tu declaración de impuestos? ¿De qué se trata un ITIN y otros requerimientos de reporte? Entonces, es mucha información, la vamos a resumir y la vamos digamos que, a traducir y a interpretar de la manera más sencilla, más clara posible para que ustedes estén al día. Entonces, vamos, vamos a ver. ¿Quién? Who is liable for U.S. income tax? Aquí básicamente hay dos tipos de personas que pueden pagar impuestos en Estados Unidos. Y son los ciudadanos y los residentes, no necesariamente solo los de Green Card, sino los residentes fiscales. Ahorita vamos a ver quiénes son. Y también los no residentes. Entonces, la gran diferencia de ser residente fiscal y no residente es la base del impuesto. O sea, si yo soy ciudadano americano o yo soy residente americana, entonces yo tengo que pagar impuesto sobre todos los ingresos que perciba, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Worldwide income, ¿sí? Regardless of the source. O sea, no importa si yo
estoy en Estados Unidos y voy a hablar de México y vamos a suponer que tengo ingresos en México, entonces el IRS me pide que yo tenga que declarar impuestos sobre todos los ingresos que gano. Ahora, si pago impuestos en México, porque esa es una pregunta súper común, si yo pago impuestos en México, entonces hay un tratado para evitar la doble tributación y entonces este tratado lo que hace es que digamos que disminuye o acredita el impuesto que ya se pagó en México en este caso. Entonces, esa es una, los ciudadanos y los residentes. Ahora, ¿qué pasa si yo soy no residente? Si yo vivo en México, ¿no? Por ejemplo, o tengo menos de 183 días en Estados Unidos, ahorita vamos a ver, vamos a pagar impuesto sobre los ingresos que yo perciba en Estados Unidos. Ahora, algo muy importante que hay que considerar es quién es residente fiscal, que es muy diferente a ser residente con una green card. Yo soy residente fiscal en Estados Unidos cuando tengo más de 183 días en el país, ¿sí? Entonces, no importa que yo esté bajo una visa, o sea, si yo tengo una visa TN, una L, pero yo estoy más de 183 días en el país y hay una fórmula interesante que considera 3 años atrás, pero el propósito de la reunión no es determinar la fórmula ni revisarla, pero son 183 días. Entonces, cuando yo tengo más de 183 días, entonces soy residente fiscal y eso me implica que yo tenga que pagar impuesto sobre que yo tenga que declarar impuestos sobre todos los ingresos que yo percibo independientemente del país, de la fuente del ingreso, ¿sí? Ahora, si yo soy no residente, tengo menos de 183 días o, o vivo literal en México, pero recibo ingresos en Estados Unidos, entonces tengo que pagar impuestos en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ese digamos que es una base, o sea, digamos que es una base primaria para la determinación de quién debe pagar impuestos en Estados Unidos. Entonces, vamos al siguiente. Ok, ya vimos quién se considera residente, o sea, ya sea que tengas una green card o ya sea que tengas una prueba de presencia sustancial, que es básicamente una persona que pasó más de 183 días en el país. Ahora, ¿qué es cuáles son las declaraciones que se tienen que presentar en Estados Unidos? O sea, tenemos la declaración federal, la declaración estatal y también, pues dependiendo en qué localidad vivimos, entonces se presenta una declaración de la ciudad. S- Ajá, ahí todavía se escucha, Sofía, como que siento que me quedé, este, como en modo Sí te freeze. escuchas. Ah, ok. La presentación ahorita no se está viendo, pero tú te Ujú. escuchas muy bien. Ok, sí, la dejé de proyectar porque pensé que me había quedado como suspendida en el tiempo. Pero bueno, Ah, gracias. todo bien. Gracias. Ok, bueno, aquí es una principal diferencia, ¿no? ¿Cuáles son las declaraciones que hay que presentar? A diferencia de México, vamos a hablar. Si en México yo estaba acostumbrada a presentar una sola declaración, que era la declaración federal, ¿no? Y entonces, aquí en Estados Unidos hay distintas declaraciones que hay que presentar. Y voy a hablar por Michigan, por ejemplo, la federal, que se reporta al IRS, la estatal, en este caso al estado de Michigan, y hay ciertas ciudades que también tienen income tax, ¿no? En Michigan. Vamos a hablar de Detroit, de Lansing, East Lansing, Grand Rapids, o sea, hay ciertas ciudades que también tienen impuestos de la ciudad y hay que reportarlos, hay que pagarlos, ¿no? ¿Cuál es la base del impuesto? El ingreso que generas, ¿no? ¿Cuándo se vencen las declaraciones? El 15 de abril. Ahora, a diferencia de México, lo voy a estar comparando con México, asumiendo que la mayor parte de la audiencia el día de hoy, pues, proviene de México. Entonces, en México, normalmente, pues, tienes hasta el 30 de abril, ¿no? Estoy hablando de las declaraciones individuales. Aquí tienes hasta el 15 de abril, pero, si tú
no estás listo para presentar tu declaración anual. Vamos a suponer que tienes ingresos del extranjero, ¿no? Y entonces tienes que presentar una declaración en otro país. Entonces puedes solicitar, y no estás listo con la información para presentarle al IRS, puedes solicitar una extensión. Una extensión, el IRS te autoriza presentarlo hasta el 15 de octubre. Entonces, esas son una de las principales diferencias con México en este caso, ¿no? Aquí hay hasta 3 declaraciones que presentar. Ahorita vamos a ver otros reportes. Pero bueno, de momento esto es el income tax, que vendría siendo como el impuesto sobre la renta en México. Ahora, una de las grandes diferencias y de las grandes dudas que genera el sistema fiscal americano es que puedes declarar impuestos con tu familia. Sí. Entonces, hay algo que se llama el filing status y el filing status depende ampliamente de cuál es tu estado civil. ¿Sí? Entonces, puedes llenar tu declaración, presentar tu declaración como soltero y si estás casado, puedes presentar tu declaración married filing jointly, o sea, presentando en conjunto con tu esposo o tu esposa, o married filing separately, o sea, si tú estás casado, tienes dos opciones, o presentas en conjunto o presentas por separado. Esto no significa que solamente si los dos perciben ingresos tengan que declarar en conjunto. Hay manera de que, aunque solo uno de los cónyuges perciba sueldos, entonces se puede presentar también declaración conjunta. Ahora, Head of Household. Sí, yo soy una cabeza de familia, ¿no? Sí, yo no estoy casada, ¿no? No estoy casada, pero tengo hijos. Entonces yo puedo ser una cabeza de familia y ese es un filing status. Pero, ¿qué significa? O sea, ¿qué implicaciones tiene el filing status? Eso es algo muy interesante porque el filing status sí te da ciertas ventajas fiscales. ¿Sí? Entonces, si yo estoy casado, ¿no? Si yo estoy casado y entonces presento declaración con mi familia, entonces muy probablemente tengo algunas tasas reducidas de impuestos o algunos beneficios fiscales que no tendría si yo presentara por separado con mi esposo. Como siempre, hay excepciones. Esto no es una regla general. Si ustedes tienen alguna duda, precisión o pregunta o situación especial, siempre es bueno consultar con su contador favorito. Entonces, vamos a seguir. Ok, ahora, antes de pasar a, al ITIN, les voy a decir, ¿por qué estamos tan relacionados? ¿Por qué hablamos tanto del ITIN? Incluso hemos tenido em, unas sesiones exclusivas para el trámite de ITIN. ¿Qué significa un ITIN? Un ITIN básicamente es un número de identificación fiscal. Y el ITIN se le otorga a personas que no son elegibles para el trámite de seguro social. Entonces, quiere decir, yo para presentar una declaración de impuestos debo tener un Tax ID. Si soy elegible para un número de seguridad social, ese es mi Tax ID. Pero si no soy elegible por diversas circunstancias para obtener un número de seguridad social, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues solicito un ITIN, ¿sí? Ahora, todo el mundo que ve la declaración, todo el mundo, ¿sí? Me refiero a si estoy declarando con mi esposo, con mi esposa, y además incluyo a mis hijos, porque hay manera de incluir también a tus dependientes. Entonces, todos los que participamos en la declaración debemos tener un Tax ID. Oye, pero no tengo un Tax ID. ¿Por qué? Porque yo tengo una visa TN, porque yo soy ingeniero y entonces me contrató la empresa automotriz y entonces yo soy el único o la única que puede tener acceso a un número de seguridad social y mi familia tiene una visa de acompañante. Entonces, ellos son el ejemplo perfecto para solicitar un ITIN, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Se tiene que tramitar. Y la única razón por la que el IRS te va a asignar un ITIN es
para presentar una declaración de impuestos, ¿sí? Entonces, naturalmente tienes que presentarla cuando presentas tu declaración de impuestos. Entonces, si hay que hacerlo con la familia, pues entonces nos vamos a preocupar por tramitar el ITIN cuando estemos presentando la declaración de impuestos. Vamos a decir que yo llegué con mi familia en marzo de 2026. Y entonces yo tengo una visa TN y toda mi familia tiene una visa TD. ¿En qué momento tengo que solicitar el ITIN? Bueno, pues cuando haga mi declaración de impuestos el año que entra. Oye, mi empresa me la va a realizar. Entonces hay que levantar la mano con la empresa, con los despachos con el despacho que contrata la empresa para que te tramiten el ITIN. Sí, tu empresa no te lo está patrocinando, ¿no? No te da ese servicio con un despacho, pues entonces busca un contador para que te pueda apoyar a la vez con la declaración de impuestos y además el trámite de ITIN para tu familia. ¿Cuál es el efecto? Pues naturalmente vas a tener una tasa reducida de impuestos. Entonces, bueno, eso básicamente, esa es una de las grandes dudas, de las grandes, pues sí, de los grandes temas cuando vamos llegando a Estados Unidos. Ahora, hemos tenido clientes de verdad que llevan 3 años en el país, 4 años, y no han tramitado el ITIN de su familia, entonces se están perdiendo ciertos beneficios fiscales que pudieran aprovechar con el simple hecho de tramitar el ITIN. Ahora, ah, es complejo, es complejo, más o menos es tardado, es complejo, depende de quién te lo tramite, ¿verdad? Y también es tardado, sí, porque es un trámite que se hace en papel. Se tiene que mandar el pasaporte original de inicio, sí, sin embargo, hay agentes certificados de trámite de ITIN que te pueden ayudar a verificar tu pasaporte y entonces no tienes que mandarlo necesariamente al IRS. Nosotros somos agentes certificados, hay una lista de agentes certificados en la página del IRS para que puedan verificar antes de hacer el trámite, ¿sí? Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son los ingresos? Pues bueno, los ingresos, los salarios, intereses, dividendos, rentas, regalías, si tienen ingresos de negocio, los capital gains, o sea, todos esos son ingresos sujetos a impuestos. Entonces, vamos a ver las deducciones. Las deducciones. Normalmente, qué puedes deducir en tu declaración anual? Tienes dos opciones, ¿sí? Cuando haces una declaración de impuestos, o deduces algo que se llama deducción estándar o una deducción detallada. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es cada una. Una deducción estándar es una deducción que tú puedes tomar dependiendo de cuál es tu filing status, sin necesidad de comprobar nada, ¿sí? Entonces, tú puedes deducir esa cantidad dependiendo de tu filing status. Entonces, si tú declaras como soltero o declaras casado por separado, entonces tú puedes tomar una deducción de 16,100. Si declaras en conjunto, si estás casado, aquí viene uno de los beneficios principales de declarar en conjunto, entonces tu deducción estándar es de 32,200. Si tú eres una cabeza de familia, head of household, entonces tienes una deducción de 24,150. Entonces, esas son las diferencias. Oye, pero, ¿qué pasa? Yo tengo deducciones eh, detalladas, itemized deduction. ¿Qué puedes deducir? Gastos médicos, impuestos locales y estatales, intereses pagados, contribuciones a la caridad, ¿no? Pérdidas casuales, ¿no? Otras deducciones detalladas, ¿no? Básicamente, esas son las deducciones detalladas. Ahora, cada año que toca hacer, cada año que tú presentes una declaración de impuestos, tú vas a comparar, se compara entre la deducción estándar o la deducción detallada. O sea, no puedes tomar las dos. ¿Qué pasa si tú tienes gastos médicos importantes? ¿Qué pasa si tú pagaste impuestos importantes estatales o locales, el sales tax, vamos a ponerlo? Entonces, tú tienes una suma de todas tus deducciones detalladas, pero al final del año, tú dices, a ver, ¿cuál me conviene?
Yo soy soltero, entonces mis deducciones exceden 16,100. Si sí, entonces me voy por deducciones detalladas. Si no, si mis deducciones no exceden, entonces me voy por mi deducción estándar, 16,100, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? El hecho que tú no tengas suficientes deducciones, por el simple hecho de declarar con un filing status, tú ya tienes una deducción autorizada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la función de las deducciones? Pues disminuyen tu base del impuesto. Ahora, ¿para quién se pregunta? ¿Cuánto se paga de impuestos en Estados Unidos? Y la respuesta favorita es depende, como en todos los países. Depende de tu ingreso. Entonces, vamos a ver. O sea, la escala es progresiva, mínimo 10, máximo, la mínima tasa es un 10%, la máxima es 37%, ¿no? Y ustedes se van a fijar, aquí les puse muy claramente en la presentación, ahí está. Quiere decir, una de las principales dudas es, oye, si subo mi ingreso, entonces voy a cambiar de bracket. Esto se le conoce como tax bracket. Entonces, hay personas que dicen, no, pero es que si subo mi ingreso, tenemos más ingresos en la familia, ¿puedo cambiar de tax bracket? Sí, pero no significa que todo el ingreso se tase, o sea, esté tasado a la tasa del nuevo bracket. ¿Qué es lo que dice aquí? O sea, una parte de tu ingreso paga el 10, otra parte paga el 12, otra paga el 22, otra paga el 24 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo gano 100,000, ¿no? Por así decirlo. Entonces, de 1 a 24,800, entonces yo voy a pagar 10%. De 24,800 a 100,800 pago el 12%, ¿sí? Entonces, si yo estoy casada y declaro en conjunto, yo voy a pagar entre el 10 y el 12%. Si yo estoy soltera, entonces ahí sí, o sea, ya me paso al 22% porque de $1 a 12,400 pago 10%, de 12,401 a 50,400 el 12%, de 50,400 a 105,700 pago el 22%. Entonces, ¿qué significa? Aquí vamos a suponer que mi cónyuge no recibe ingresos y entonces ese es el único ingreso de la familia. No hay una gran diferencia entre pagar hasta el 12% o hasta el 22%. Claro que hay una diferencia. He aquí la importancia de los filing status. He aquí la importancia de declarar en conjunto. ¿Qué pasa si mi esposo tiene una visa TD? Entonces hay que tramitarle el ITIN porque definitivamente sí conviene trabajar en conjunto. ¿Cuándo deja de convenir declarar en conjunto? Muchas veces cuando los dos ganan muy similar sueldo, no va a haber una gran diferencia entre declarar casado en conjunto o por separado, ¿no? Bueno, entonces eso. Ahora, si yo estoy en una empresa, si yo estoy en una empresa y además eh, me preguntan cuál es mi filing status, cuántos dependientes tengo, definitivamente este conocimiento es muy importante porque entonces te sirve para determinar qué decirle a la empresa y porque con base en lo que tú le digas, entonces es la base que ellos van a tomar para retenerte el impuesto a lo largo del año. Al final del año, pues se presenta la declaración de impuestos. Si te retuvieron más, tienes un saldo a favor. Si te retuvieron menos, tienes un saldo en contra. Entonces, básicamente así funciona. Creo que espero que se entienda. Creo que lo traté de hacer muy digerible porque esto muchas veces, de verdad, hay personas que tenemos muchos años en Estados Unidos y muchas veces no sabemos o no entendemos cómo funciona. Ahora, aquí la importancia también del ITIN. Y creo que esto ha sido un tema también comentado. O sea, sé que las personas que no tienen acceso a número de seguridad social, eh, ellos tienen su ITIN, pagan impuestos. La respuesta es sí, ¿no? La respuesta es sí.
aunque ellos a lo mejor no tienen un estado migratorio, un estatus migratorio, pero con esta figura del ITIN, entonces hay una manera de pagar impuestos y estar digamos que en orden, en compliance con las leyes fiscales, en este caso con el IRS. Ahora, a esta tasa hay que sumarle, solamente voy a hablar de Michigan, es el 4.25%. Entonces, eso es un impuesto flat, esas no son tasas progresivas, es un impuesto establecido únicamente por el ingreso que se genera. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ver, ¿qué otros requerimientos de reporte? Eh, Cuando venimos en México, y finalmente nos establecemos en Estados Unidos y nos hacemos residentes, no necesariamente residentes legales con Green Card, sino residentes fiscales que tenemos más de 183 días. Entonces hay una institución adicional al IRS, adicional al Estado, adicional a la ciudad, que espera de nosotros ciertas declaraciones informativas. Y esa declaración informativa es algo que se le llama Foreign Bank and Financial Accounts, ¿sí? Entonces, FBAR, FBAR. FBAR es un reporte de cuentas en el extranjero, financieras y bancarias, ¿no? Entonces, un requisito que no muchas personas tienen conocimiento y entonces es importante traerlo a la mesa. ¿Por qué? Se paga impuestos sobre lo que tengo en México. No se paga impuestos si se generó cuando yo era residente de México. No se paga impuestos por lo que yo tenga allá. Sin embargo, hay que revelarlo y hay que presentar una declaración que así se llama, reporte de cuentas bancarias y financieras en el extranjero. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hago? Básicamente tengo que informar todas las cuentas si esas cuentas excedieron más de $10,000. Oye, no tengo más de $10,000, entonces no se tiene que informar. Pero hay una cuenta que muchas veces se nos olvida que tenemos y esto se llama el Afore. El Afore es una cuenta financiera reportable para efectos de este reporte de cuentas financieras en el extranjero. Entonces, si yo tengo más de $10,000 en mi Afore, entonces tengo que reportar la Afore y todas las cuentas bancarias que yo tenga en el extranjero por el simple hecho de tener más de $10,000. Este reporte es individual, aquí no tiene nada que ver tu filing status, si declaras en conjunto, si declaras con tu familia, eso no importa. O sea, básicamente, si individualmente tú tienes más de $10,000 en el extranjero, hay que reportarlo. Ahora, ¿qué pasa si no lo reporto? Hay multas establecidas importantes a partir de $10,000 para quienes tengan estas cuentas y no las reporten. Entonces, bueno, este es un reporte que hay que tener cuidado, que hay que informar y bueno, ese es el comentario. Ahora, si tengo más de $100,000, igual en la Foreign o en cualquier otra cuenta bancaria, entonces hay que reportarlo igual al IRS. Son requerimientos, ¿no? Entonces, básicamente, esos reportes hay que tener cuidado. Hay que tenerlos presentes porque hay que reportarlos. Pueden reportarse al mismo tiempo de la declaración, pero definitivamente van a diferentes instituciones. Pero el EDVAR también tiene digamos, que una extensión automática. Extensión automática quiere decir que no tienes que aplicar por ella como la declaración federal. Entonces, si no tienes que aplicar por ella, entonces se vence el 15 de octubre. Entonces, bueno, esta es la información más importante de, de los impuestos en Estados Unidos. Sin duda es un mundo de información. Traté de resumirlo mucho,
para no hacerlo tan complejo, para hacerlo digerible y para que ustedes sepan cuáles son los puntos importantes que hay que tomar en cuenta. Sobre todo si van llegando a Estados Unidos, que no nos agarren con las sorpresas, sobre todo pues el año que entra, que es cuando nos empezamos a preocupar, o sea, para que ustedes puedan saber la información. Información es poder, entonces con esta información ustedes pueden tomar decisiones, ¿ok? Entonces, básicamente es eso. Sofi, no sé, sé que hay personas que están en vivo, hay personas que ven esto en diferido, entonces, si hay alguna duda, la podemos responder. Si hay otras dudas después, igual las podemos responder después. De todas maneras, ustedes tienen nuestros datos, nosotros felices de apoyarlos con cualquier duda, consulta adicional que pueda surgir de la presentación. Muchas gracias, Nancy. Sí, la mayoría, la verdad, la mayoría de las dudas casi siempre llegan en En diferido, porque diferido, como sí. afortunadamente este Facebook Live se queda en nuestra página un mes, Ujú. después de ese mes pueden encontrarlo en nuestra página de YouTube ya para toda la vida. Ah, mira, Para, no sí, sabía. Muy ajá, bien. para que Ajá, puedan sí. acceder a esta información que es muy valiosa. Claro. Pero si nos llegan, o sea, si de casualidad hay como preguntas en los comentarios, nosotros podemos mandártelo por correo para que tú Claro. nos lo contestes y nosotros les respondamos directamente a las personas que tengan preguntas. Hay una pregunta aquí que yo la vi y luego se borró, pero Ajá. preguntaba alguien, no me acuerdo su nombre, si el impuesto de estatal se calcula aparte, o sea, ¿sobre el bruto o sobre el neto después del impuesto federal? Es normalmente sobre el ingreso bruto y hay deducciones, hay como otra deducción estándar específicamente para el Estado. Pero se calcula de todo, o sea, del bruto, ¿no? De todo. O sea, Sí, sí, correcto, correcto. deberían ir haciendo como en escalerita, ¿no? Por lo menos. ¿Verdad? Pues digo, o sea, si ya le estamos Sí. pagando impuestos a todo el mundo. Sí, eh, exacto. Y la deducción estándar para federal es distinta al estatal. O sea, la deducción estatal depende, se le llama excepción. Es depende del número de personas que están en tu declaración. Si somos cuatro en la familia, son cuatro excepciones, ¿no? O sea, y entonces, pero es distinta al estatal, ¿no? A claro. la federal, perdón. Sí. Y si vives en una ciudad donde aparte, una ciudad en la que aparte tienes que pagar, es todo distinto, ¿no? Eso, Exacto, exacto. eh, Y si vives en esa ciudad o si trabajas en esa ciudad, pues obviamente tienes que pagar el impuesto correspondiente. también si trabajas, no solo si vives. Sí, vamos a suponer que yo vivo aquí en Okemos y entonces voy a Detroit a trabajar o voy a Lansing a trabajar. Entonces, hay un impuesto que tengo que pagar por trabajar en la ciudad. Entonces, no es el mismo a que si viviera. O sea, normalmente las ciudades tienen dos, un impuesto para residentes y otro impuesto para no residentes que solamente viajan para trabajar. Entonces, si vives en una ciudad donde hay que pagar impuestos y trabajas en otra ciudad donde también hay que pagar impuestos, ¿puedes estar pagando 4 veces impuestos? Puedes pagar, ¿a qué te refieres? Como cuatro veces ya se O me sea, bueno, o perdieron sea, los el otros dos. federal, el Sí. estatal y dos de ciudad. Ah, ok, ok. Bueno, hay manera de acreditar impuestos entre ciudades. Ok, Ajá, sí, sí, pero sí, la realidad es que tendrías que claro. reportar el impuesto. Entonces, fíjate que uno de los consejos que también doy cuando van a buscar una casa, por ejemplo, si hay muchos factores, ¿no? Si el distrito, si la cercanía del trabajo, o sea, el distrito, me refiero al distrito escolar, Claro. porque muchas veces las escuelas juegan un papel importante en la búsqueda de la residencia. Uno de los factores que hay que considerar es que si esa ciudad tiene un impuesto acá o Claro. un impuesto local, ¿sí? Porque finalmente, además de los property taxes, que es como en México es como el predial, no, además de los property taxes, pues vas a tener que pagar una parte de tu ingreso a esa ciudad, ¿no? ¿Cuál es la tasa? Varía de ciudad en ciudad, 1%, 1,5 hasta el 2%. Entonces, dependiendo, ¿no? Que en dónde tú vivas. Pero bueno, si el distrito no es un factor, yo diría, ese es un factor
a tu decisión de, por ejemplo, comprar una casa o de decidir dónde rentar cuando vas llegando, ¿no? Sé que eso es mucha información, ¿no? Que hay que decidir cuando vas llegando, ¿no? Y luego a veces lo último que te enteras es que había un impuesto local, pero a Claro. lo mejor, ajá, cuando estás, digamos que mudándote o comprando una casa, definitivamente ese es un factor importante a considerar cuando decides en qué ciudad te vas a establecer. Sí, a lo mejor llegando no sé todas estas cosas, pero pues ya si estoy planeando comprar una casa, pues puedo tener toda esta información para tomar mejores decisiones que vayan Exacto, a exacto, ayudarme, exacto, financiera y exacto. fiscalmente, ¿no? Sí, Porque financiera y fiscalmente, sí, por supuesto, sí. como dices, es un sistema completamente diferente al de México, un sistema fiscal. Me da risa que los dos sean en abril, es lo único que comparten, ¿no? Lo que sí está padre, ¿no? Lo que Sí, sí, por lo sí nos menos queda, sí, sí, en los sí. dos países llega abril y nos empieza a dar ansiedad, entonces por lo menos solo es un mes de ansiedad. Sí, sí, aquí está el psicólogo, ¿no? Si Para la tuvieras, ansiedad, si ¿eh? tuvieras Sí, que darle a los connacionales que nos están escuchando así un sí. consejo, solo uno, el más importante, ¿cuál sería? Híjole, es que hay varios, ¿no? Yo les diría, si llegan con su familia, definitivamente busquen el trámite de ITIN. Si ellos no son am, digamos que no son elegibles para un número de seguridad social. Ese es uno. Y la otra es cuando estén buscando quién hace sus... Bueno, primero es, si llegan a través de una empresa, muchas veces el primer año la empresa, digamos que como es complejo, ¿no? El primer año, porque hay asuntos de México, hay asuntos de Estados Unidos, si la empresa subsidia el trámite, ok, está muy bien, descansen, van a estar tranquilos. Pero si no, en el momento que ustedes estén buscando a alguien que les ayude con la preparación de impuestos, vayan a la página del IRS y ahí vienen las personas calificadas. Desafortunadamente pues hay una cantidad de personas que tal vez no tienen los acreditamientos suficientes ante el IRS. Entonces, simplemente el hecho de que aparezca en el IRS es una persona que se ha preparado, no necesariamente es CPA, ¿no? Pero puede ser una persona que ha tomado cursos avalados por el IRS y ahí está. Entonces, desafortunadamente puede haber charlatanería o sea, es algo, creo que el tema fiscal es algo delicado, es algo importante y hay que tomarlo como eso, ¿no? Claro. Entonces, independientemente de quién sea tu contador, tu proveedor de servicios, una buscadita ahí en el IRS, en la base de datos, para eso precisamente lo publica el IRS, ¿no? Y qué Entonces, bueno que nos digas, porque yo creo sí, que mucha gente no no sabíamos que sabe. puedes, o sea, normalmente pensamos que a lo mejor al médico podemos buscarlo, ¿no? Así a ver si tiene registro, Ajá, si tiene sí, sí, licencia, sí, pero a lo exacto, mejor no exacto. sabíamos que también al contador. Y es súper importante porque pues nuestro patrimonio, nuestra Sí. vida depende de este tipo de asesorías, ¿no? Ajá, exacto, exactamente. O sea, o alguien que sabes que si hay un detalle, te puede contestar el teléfono, ¿no? Entonces, desafortunadamente, hay algunos preparadores donde te hacen la declaración y no firman su nombre. Entonces, esto pues es fantasma, ¿no? Entonces es complicado. ¿Qué pasa aquí? Compartimos un poco responsabilidad con, Claro. o sea, con quienes firmamos las declaraciones. Entonces, mm, busquen a una persona que venga en la página del IRS. Ese es creo que un buen consejo. Y bueno, en este caso del finance, o sea, informarse es siempre la llave para tener acceso a mejores cosas, ¿no? Entonces, aviéntense este cursito rápido, está rápido, sencillo, y ustedes pueden decidir, ¿no? Hay personas que viven en Estados Unidos y resulta que no sabían si, o siempre han tenido la duda si incluir a su cónyuge o no, y resulta que han perdido dinero en Un eso. montón. Sí, Claro. o que tenían su hijo. Mira, la otra vez alguien me comentó
que en la misma oficina de IRS le dijeron, no sabes qué, los menores mexicanos no pueden solicitar un ITIN. Seguramente era una persona que estaba nueva en la oficina, pero Claro. no sabía, no sabía. Entonces, siempre buscar información con personas que sepan y entonces te ayuden con los trámites. Entonces, ese simple comentario, ¿qué crees? Le dejó de beneficiar, pues a lo mejor $500 al año por muchos años, ¿no? Claro, ¿no? De Ajá, poquito en exacto. poquito. De Y poquito en sea poquito. lo que sea, ¿no? O sea, no Ujú. estamos en tiempos en los que podamos andar desperdiciando lo que sea. O sea, Ajá, exacto, exacto. Entonces, bueno, y bueno, acercarse con instituciones confiables como el Consulado de México en Detroit. así es. Sí, Sí, pues a todas y a todos los que nos están escuchando, acuérdense que tenemos la ventanilla de asesoría financiera. Aquí en el consulado tenemos aliadas muy valiosas como Nancy, que nos acompaña siempre muy fielmente. Estamos muy agradecidas con ella. Acérquense a nosotros si tienen dudas. Nosotros podemos preguntarle directamente a Nancy, podemos ponerlos en contacto con ella. Infórmense, como dice Nancy. Lo más importante es eso, no hay preguntas tontas. está, Y para eso está el Consulado de México y para eso está esta comunidad, para apoyarnos y saber cómo, a dónde referenciarnos, referirnos em, y ayudarnos entre todos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Nancy, por esta plática. Ha sido de muchísima iluminación, ilustración para mí y estoy segura de que para todas las personas que están escuchándote. Acuérdense que se va a quedar un mes en esta página de Facebook y si no, pueden verlo cuando quieran en la página de YouTube. claro que sí. Muchas gracias por esa información. Muchas gracias Muchas a ti, que gracias por la tengas muy bonito invitación. día y Muy todas las bonito personas día. también. Muy bonito día a toda la audiencia. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Les tenemos temas bien buenos. Cuídense. Bye, Sofi. Mil gracias otra vez. Un gusto Bye. saludarte. Bye, bye.